voluntad de Dios. Ahora, vimos también que la Biblia nos enseña, lo vimos el domingo pasado, nos enseña que las aflicciones y las pruebas son una parte necesaria de nuestro andar diario hasta que nosotros muramos. Eso, hermanos, no va a cambiar. Todo el tiempo que estemos vivos, todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, tendremos algún tipo de sufrimiento. Recuerden, todo ser humano sufre. No por el hecho de ser cristianos tenemos que victimizarnos, lo hemos dicho, ¿verdad? De que, yo como cristiano estoy sufriendo. No, todo ser humano sufre. Ahora, el asunto está en que lo valioso del sufrimiento para el cristiano tiene un propósito. ¿Qué fue lo que vimos el domingo pasado? Que el sufrimiento me prepara ¿para qué? Para el cielo, como cristiano. Pero para el inconverso, ¿para qué lo prepara? Para el lago de fuego, para el infierno. ¿Sí me explico? Es diferente. El sufrimiento del cristiano tiene el propósito de llevar las marcas de Cristo en su vida. Y obviamente, si tenemos las marcas de Cristo en nuestra vida, obviamente tenemos acceso al cielo. Por tanto, si sufrimos por causa de ser cristianos haciendo el bien, o por causa de que vivimos haciendo la voluntad de Dios, es un sufrimiento adecuado, es un sufrimiento correcto. Porque recuerden que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. No debe sorprendernos todo lo que veamos en el mundo, la maldad que va aumentando. Al contrario, nosotros debemos apartarnos para vivir una vida, ¿verdad?, en santidad y apartados para el Señor. Y el asunto es, hermanos, que tú y yo somos herederos de cada promesa que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Por lo tanto, todas nuestras pruebas, todas nuestras aflicciones tienen un propósito. Y obviamente la intención de Dios es santificarte en medio de la prueba, santificarte en medio de la aflicción, santificarte en medio de la tentación, ¿verdad? Esa es la idea de Dios, que Dios te pone una prueba para que la pases. ¿Cómo? Bueno, tomando las promesas que Dios ha puesto en tu vida. Todas las aflicciones, hermanos, son un instrumento de Dios que Él va a usar para moldear tu vida, para conformarte a la imagen de Cristo. En otras palabras, los golpes son los que me enseñan, ¿verdad? Cada aflicción en mi vida, su intención es que yo me apegue más a Cristo. Cada conflicto, cada situación, cada experiencia negativa la intención de Dios es que yo me pueda moldear y me pueda conformar más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, leíamos que decía: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es, en pocas palabras, el resumen de lo que vimos el domingo pasado. El día de hoy, hermanos, hablaremos. Dios promete su protección contra la destrucción de las aflicciones. Otra vez, Dios promete su protección contra la destrucción de las aflicciones. Hermanos, Satanás es malo, es perverso. Satanás es malo, hermanos, es perverso. Podrá disfrazarse de ángel de luz, pero es malo. Si tú y yo le damos la oportunidad, creo que nos va a destruir en cuestión de segundos. Va a destruir a tu familia en cuestión de segundos. Por eso debemos estar despiertos y velando, estar pendientes de todo lo que entra, ¿verdad?, a nuestra casa. Dios promete, hermanos, protegerte de las aflicciones para que las aflicciones no te destruyan.
Dios promete protegerte de las aflicciones para que las aflicciones no te destruyan. Isaías capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ni la llama arderá. Ahora, esta es una promesa hermosa. La pregunta es, ¿por qué yo cuando paso por la agua casi siento que me ahogo? ¿Por qué yo cuando paso por los ríos siento que ya no valgo? ¿Por qué cuando paso por el fuego siento que me quemo? Porque recuerden que estas promesas son para los justos, para los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nosotros digamos, pero es que si yo soy cristiano, bueno, probablemente eres cristiano, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás buscando a Dios, no estás anhelando que Él sea tu protección. La promesa de Dios, hermanos, es preservarnos de ser destruidos por las aguas y por el fuego y por la aflicción. Ahora, no dice que no tenemos que pasar por ellas, dice que pasaremos por ellas, que tendremos que pasar por ellas. Sin embargo, Dios, en medio de la aflicción, en medio del fuego, en medio del agua, en medio del río, Dios va a preservarnos, ¿verdad?, del peligro. Ellas no nos destruirán. El apóstol Pablo lo dice de otra manera: derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Parecerá que ya no alcanzaremos la orilla, ¿verdad?, en medio del mar, pero Dios ha prometido, ¿verdad?, preservarnos. Ahora, un ejemplo tenemos en Job. ¿Por qué sufrió Job? Si él era un varón perfecto, piadoso, probablemente había algo, ¿verdad?, que todavía no había entendido de Dios. Probablemente Dios lo usó como ejemplo para nosotros, pero generalmente Dios lo usa porque sabe que hay algo en nuestro corazón que todavía no encaja muy bien. Recordemos que al final Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Dios quiso recordarle a Job que no podía descansar en su propia justicia, sino en la justicia de Dios. ¿Qué hace Dios, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción? Dios intenta revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Porque aquí es muy fácil adorar a Dios, levantarle las manos, pero en medio de la aflicción y en medio de la prueba. Entonces Dios lo que intenta a través de cada aflicción, a través de cada sufrimiento, es revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y Dios lo hizo con Job, y Dios lo hará también con cada uno de nosotros. Job 42, versículo 1, dice: respondiendo Job a Jehová, y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Job le dice a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, las aflicciones de Job fueron terribles. Pero si nosotros leemos el libro de Job, nos daremos cuenta que en todo momento, ¿quién estaba guardando a Job? Dios.
Por muy complicada que se haya visto su vida, Job sabía que en medio de su circunstancia, en medio de su ruina, Dios era el que le estaba protegiendo. Y obviamente vemos que al final Dios le da el doble de bendiciones de la que él tenía, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la base de todo esto? ¿Cuál es la base de que Dios permita una aflicción en tu vida? Número uno, que estamos ligados a su Hijo, estamos unidos a Cristo por medio del pacto, por medio de haberlo aceptado, por medio de haber creído. Hay una relación íntima entre tú y Dios. Y obviamente, esto nos recuerda que nuestro Padre, ¿verdad?, es el que nos va protegiendo. Como Padre, Él nos hace pasar por medio del fuego de las aflicciones. Siempre para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Siempre la realidad del dolor, hermanos, va a estar presente en la vida de nosotros. Y esto que les voy a decir lo digo sin la experiencia, ¿verdad?, de ser papá, pero lo digo desde el punto de vista de Dios. Hermanos, no le evitemos el sufrimiento a nuestros hijos. No le evitemos el sufrimiento a nuestros hijos. Sé que como padres piensa que tu deber, tu obligación, tu amor es protegerlo. Y creo que eso está bien. Pero dejen que sufran. Obviamente bajo la vigilancia de ustedes. Enséñenle así como Dios les enseña a ustedes. Dejen por un momento sus emociones y sus sentimientos por un lado y formen a sus hijos de manera correcta. Enséñenos a que tienen que ganarse el pan que comen en su mesa. Habrá un tiempo en que ellos, ¿cómo se llama?, se les da de comer y todo, ¿verdad? Pero hay un momento en que se les tiene que enseñar que se tienen que ganar el pan que comen en su mesa. Enséñenle a sus hijas lo que es correcto. Hagan a un lado el feminismo, hermanos, y enséñenles desde pequeñas a lavar, enséñenles primero a planchar. Yo sé que me veo muy machista diciendo todo esto, pero enséñenle todo, absolutamente todo lo que debe enseñársele a una mujer. ¿Para qué? Para que sea una buena esposa. Para que sea una buena esposa. Por eso le digo, tienen que hacer a un lado sus emociones y sentimientos. Dejen que pasen en medio de la aflicción. A un hijo no le pasa nada si se le castiga en la noche y no cena, ¿verdad? Y esto lo aprendí de un pastor. No crean que fue algo que yo, porque no tengo hijos, es malo, no. Lo aprendí de un pastor, que si su hijo hacía berrinche o hacía algo, no vas a tomar tu leche, no vas a cenar. Y el niño se acostaba sin tomar su leche y sin cenar. Pero ¿qué pasa muchas veces? Ay, pobrecito, ¿verdad? Digo, yo sé que lo digo sin la experiencia de ser padre, ¿no? Pero ahí está la experiencia de algunos, ¿verdad?, de que son padres. Permítanle que Dios, hermanos, nos permite que pasemos en medio de la aflicción y de la angustia. Dice que pasaremos en medio del fuego, de las aguas, porque la intención de Dios es enseñar. En ocasiones, a veces como padres, algunos se ven un poco duros enseñándoles a sus hijos desde pequeños, pero créanlo que cuando crezcan, hermanos, van a ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Pero tenemos que enseñárselos, ¿verdad?, desde pequeños. Vemos en internet, ¿no?, que ejemplo dice que había uno el otro día en un video que tenía 30 años y todavía estaba sentado ahí esperando que el papá lo mantuviera, ¿no? Y que había, ¿cómo se llama? Había demandado a los padres porque los padres no querían mantenerlo. En total, si él no había querido nacer, así que sí, era su
tenían que, ¿cómo se llama? Tenían que mantenerlo porque él no había pedido nacer. No hay nada mejor para el creyente, hermanos, como hijo de Dios, pasar en medio de las aflicciones. Y después de pasar en medio de la aflicción, lo que Dios, hermano, quiere mostrarnos es su cuidado en medio de las aflicciones. La intención de Dios es que tú puedas sentir su presencia en medio del peligro, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, que tú puedas sentir su presencia. Y cuando veas, ¿verdad?, Dios va a destruir todo eso. Ahora, Él lo ha dicho, lo creemos. Él lo ha dicho y lo creemos. Porque la intención de Dios, hermanos, es su cuidado tierno en nuestra vida. Entonces vimos, Dios promete su protección contra la destrucción de las aflicciones. Número 2, Dios promete una corrección sabia y tierna. ¿Los no creyentes sufren aflicciones? Sí, los creyentes también. Sufren las mismas aflicciones, sufren de hambre, de desnudez, etc. ¿Hay alguna diferencia entre ambas? ¿Son las mismas aflicciones? La respuesta es sí, son las mismas. Pero la diferencia es que para el cristiano la aflicción y la prueba son disciplinas para nuestra vida como hijos, no como enemigos. La intención de Dios es que su corrección sabio y tierno sirva para que nosotros nos disciplinemos y que hagamos su voluntad, que vivamos de acuerdo a su voluntad. Así que si tú sufres alguna aflicción o alguna disciplina en tu vida, es porque Dios ha prometido corregirte en medio de cada aflicción, porque cada aflicción es un beneficio para ti. Ahora, yo quiero que mientras está la predicación pensemos en nuestros hijos, la verdad, pensemos en nuestros hijos también, que nosotros nos pongamos en el lugar de Dios por un momento y que pensemos que si para Dios la disciplina para sus hijos es necesaria, por lo tanto, ¿verdad?, eso le tiene que llevar también a que la disciplina para nuestros hijos es necesaria, es buena. Porque estoy seguro que tu esposo, bueno, salvo, ¿verdad?, aquello de un padrastro de tu hijo, es su papá, ¿verdad? Y el padre corrige y disciplina, ¿verdad?, a sus hijos. Y nosotros, en el caso de la mujer debe estar de acuerdo con el marido en la corrección y en la disciplina de los hijos, ¿verdad? Y a veces eso es lo que cuesta trabajo, ¿verdad? Pero nosotros como hijos sufriremos la disciplina de Dios. Hermanos, Dios no nos pregunta si está bien así, si le falta un poquito o si le quita un poquito, ¿no? Dios nos disciplina y nos corrige porque somos sus hijos. Dios no disciplina al que es un bastardo. Dios disciplina al que es su hijo. Y aquí está la diferencia. Porque si soy un bastardo, obviamente, ¿qué es lo que me espera? El infierno, ¿verdad? La aflicción ya no sería una disciplina, sino sería un castigo, ¿verdad? Y eso me estaría preparando para el infierno, no me estaría preparando para el cielo. Pero si Él es mi Padre, obviamente me va a disciplinar, y esa disciplina me va a servir, ¿para qué? Para que yo pueda vivir mi vida en santidad y pureza aquí en la tierra, ¿verdad?, apartado, y me está disciplinando para ir al cielo. Dios disciplina a sus hijos, pero Dios castiga a sus
Así que Dios promete corregirte y disciplinarte, porque es para tu beneficio. Es para tu beneficio. Ahora, no toda aflicción viene por causa de una disciplina de Dios, sino en ocasiones las aflicciones vienen por causa de nuestro pecado. Ahora, esto es importante decirlo, porque no podemos ir a un extremo y decir que todas las aflicciones no guardan relación con el pecado, ni ir al extremo de decir, como los amigos de Job, ¿verdad?, que decían, todo lo que tú hiciste es por causa de tu pecado. No, algunas vienen porque Dios quiere disciplinarnos, Dios quiere mostrarnos algo. Otras simplemente vienen, ¿verdad?, por causa de nuestro pecado. Estoy seguro que ustedes, cuando disciplinan a sus hijos, lo hacen para su bien, ¿verdad? No lo hacen para su mal, lo hacen para su bien. Por tanto, si nosotros tenemos en mente esto, nos ayudará a preguntarnos ¿cómo me beneficio de esa aflicción? ¿Cómo me beneficio de este sufrimiento? Hermanos, estoy seguro que están pasando por algún momento de aflicción, ya sea por causa del pecado, ya sea por causa de disciplina. Pero la intención de esa aflicción es enderezarte para que sigas el camino correcto, para que no te apartes de Dios. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esta frase? Implica que si Dios no te disciplina, es porque no eres su hijo. Porque la disciplina de Dios es señal de su amor. Aunque suene así contrario, ¿no? La disciplina es señal de su amor, no de su odio, o no de odio. Porque Dios no busca tu mal, Dios busca tu bien. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está interesante esta frase, esta pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, hablando de la iglesia, entonces sois bastardos y no hijos. Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Hay ciertos cristianos, hermanos, que estoy seguro que no somos ninguno de nosotros. Hay algunos cristianos que se creen estar más allá de la disciplina de Dios. Piensan que si Dios no los disciplina, es porque son súper espirituales. Es porque, no, mi vida está tranquila, en mi vida no pasa absolutamente nada. Tengo un buen trabajo, mi esposa me ama, mis hijos me adoran. No, a mí no me pasa absolutamente nada. Hay que tener miedo a esos momentos donde no pasa absolutamente nada. Si Dios no permite nada en tu vida, si Dios no te permite aflicciones en tu vida, si Dios no te disciplina, si Dios no permite aflicciones, ten cuidado. Porque dice la Biblia que Dios disciplina y ama a los que son sus hijos, ya sea por causa del pecado o ya sea por causa de disciplina.
La intención de Dios es que aprendamos a través del sufrimiento. Y si hay algunos que dicen, no, Dios no tiene nada por qué disciplinarme. Algunos hermanos no aprecian la disciplina de Dios y no entienden que la disciplina de Dios es una marca de un verdadero hijo. Y cuando yo no recibo disciplina, aunque yo piense que soy súper espiritual, entonces me estoy asociando con los bastardos y no con los hijos. Tremendo, ¿no? Ahora, y no solo eso, versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué pasaba? Dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Y luego que dice la frase, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, el apóstol, el que escribe la carta, cuando dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y esto es algo que los hijos deberían de entender, pero no lo entienden, obviamente. Y nosotros como padres también deberíamos entender que nosotros disciplinamos a nuestros hijos casi como prueba y error, prueba y error, prueba y error, porque así es, porque disciplinamos como nos parece correcto. A veces no sabemos cuánta disciplina debemos aplicar en aquello que hicieron. Probablemente somos demasiado severos, probablemente deberíamos de ser un poco más flexibles, pero Dios no es así. Dios nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos, dice la Biblia, de su santidad. Y obviamente esto produce fruto apacible a los que se someten a Dios de manera humilde, decirle sí, Señor, gracias por la disciplina. Porque obviamente cuando sentimos la disciplina de Dios, en medio de la aflicción, Él lo hace con gran compasión, ¿verdad?, en nuestras vidas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. ¿31 y 32? Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Salmo 103, 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Número 3. Dios promete madurarnos en la fe. Bueno sería que nos pusieran carburo así como a la planta, ¿no?, para que maduremos rápido, pero no. Dios promete madurarnos en la fe. Y la fe produce ¿qué cosa? ¿Qué produce la fe? También se me olvidó, pero ¿qué produce la fe? La fe produce prueba. ¿Qué produce prueba?
Entonces Dios promete madurarnos en la fe. Dios promete bendecirte en medio de la aflicción. Romanos 8:28 dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, o sea, carácter probado. La prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Segunda de Corintios capítulo 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, que tocamos, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo utiliza la leve tribulación que padecemos aquí en la tierra por el eterno peso de gloria, ¿verdad?, que nosotros tendremos allá en los cielos. Por eso es que le digo, hermano, que Dios promete bendecirnos en medio de la aflicción para probar y revelar lo que hay en nuestro corazón. Y el domingo pasado vimos el ejemplo de Abraham. Dios probó fuertemente el corazón de Abraham para revelar que había ahí en su corazón. Si Abraham amaba más a su hijo que a Dios mismo. Ahora, Él lo hace contigo. Y ahí me sale. Pero Él lo hace contigo. ¿A quién amas más? ¿A Dios o a tus hijos? Ustedes responden. ¿Ama más a Dios o a sus hijos? Si Dios lo pusiera entre el cielo para ustedes y el cielo para sus hijos, Dios nunca lo haría, obviamente, pero ¿a quién le diría que fuera al cielo? Pues yo me voy al cielo. Mis hijos, si no quieren aceptar a Cristo, que se queden, ¿verdad? Suena fuerte, ¿verdad? Hacen una pregunta en internet, ¿no?, que dice, le preguntan a la esposa, si muriese alguien de ustedes, Dios, ¿quién te gustaría que muriera? Todas las mujeres dijeron que se muera mi esposo. Todas las mujeres eso dijeron en la entrevista. ¿Y qué creen que dijeron los hombres? ¿Qué creen que dijeron? No, prefiero morirme yo que se quede mi esposa. Claro, a lo mejor en el corazón quisieran otra cosa, ¿no? Pero al menos lo que dijeron fue eso, ¿no? Pero, bueno, eso ya fue entre lo del esposo y la esposa. Pero el asunto es, la intención de Dios, hermano, es que Él quiere revelar tu corazón, qué es lo que más amas. Dios quiere siempre estar en primer lugar, por encima de tu esposo, por encima de tu esposa, por encima de tu padre, por encima de tu madre, por encima de tus hijos, por encima de tus hijas, por encima de tu trabajo, por encima de absolutamente todo. Dios no quiere compartir el corazón con nadie. Ahora, eso no implica que no vas a amar a los demás, pero quiere decir que en primer lugar, en cualquier toma de decisión, Dios va a ser el primero. Dios va a ser el primero. Abraham
Abraham Dios le probó su corazón. Probablemente Abraham haber dicho, bueno Señor, pero si ya me prometiste a través de mi hijo descendencia y ahora me estás pidiendo que yo lo sacrifique, pero yo lo voy a hacer, no entiendo, pero lo voy a hacer. Y ya cuando tenía el cuchillo él se levantaba, vino un ángel así y le habló y le dijo, ¿sabes qué? Dios ha probado tu corazón. Cuando Moisés envía a los 2 espías, solamente 2 dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ello, porque más podremos nosotros que ellos. Sin embargo, 10 dijeron que era imposible. Esta pregunta se le hicieron ellos, pero podemos hacerla nosotros también. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? Probablemente si lo dijéramos de esta manera, Señor, ¿por qué me pruebas de esta manera? ¿Por qué a mí? Si yo estoy tratando de obedecerte, ¿por qué es que me pruebas? Y probablemente te vienen a la mente uno que otro hermano, ¿no? que dice, ¿por qué no lo pruebas a él mejor? Dios quiere contigo, Dios te quiere probar a ti. Dios te va a probar si eres su hijo una y otra vez para ir limpiando tu corazón, para ir limpiando tu corazón. Dios prueba tu corazón. Dios quiere que confíes en Él en cada batalla. Probablemente las encuestas digan, no pasará la prueba. No, pero Dios te va a probar. El problema de nuestro corazón es que a veces no confía en Él. Pero por eso Dios nos va a probar, para ir purificando y limpiando nuestro corazón. Tú y yo, o nosotros, no enfrentamos las aflicciones como lo hace un inconverso. ¿Qué tenemos nosotros? Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Dios quiere que tomes cada promesa para que tú te fortalezcas, para que camines con mayor confianza, para que a cada paso que des, la palabra de Dios sea lumbrera en tu camino, para que des un paso firme, para que vayas en pos de la santidad. Y cuando nuestra debilidad asoma en cada prueba, cuando le decimos, Señor, ya, por favor, bueno, la intención de Dios es purificar esa parte de tu vida, ¿verdad? Y es el momento para pedirle más fuerzas en medio de tu debilidad. Porque la intención de Dios es que a cada paso que des te vayas despojando de todo el peso y de todo pecado que te cede. De nada sirve, hermanos, ir en la carrera, dar cuenta que no sé cuándo recibieron a Cristo de ustedes, pero yo lo recibí por los 18 años. De nada me serviría a mí tener ahorita 50 años si sigo en las mismas condiciones que tenía yo cuando tenía yo 18 años. Imagínense haber corrido de la misma manera, con mi pecado a cuestas, con mis aflicciones a cuestas, con mis mismas preocupaciones, con mis mismas angustias. De nada me serviría.
Porque la intención de Dios es que a cada paso que des, tú puedas irte despojando, ¿verdad? De todo peso y de todo pecado que te siente. Por eso a cada paso que demos debemos de cuidar nuestro corazón y debemos esforzarnos para caminar con mayor cuidado. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, ¿qué cosa? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. No dice disfrutado tu vida. Dice después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Hermanos, la intención de Dios es que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, no solamente podamos ver su cuidado tierno y amoroso, sino que podamos ver, ¿verdad?, esa protección divina en cada uno de nosotros. Número 4. Usando las promesas de Dios en los tiempos de tentación y pecado. Usando las promesas de Dios en los tiempos de tentación y pecado. Bueno, pero yo creo que eso lo vamos a ver el próximo domingo, porque sí está interesante todo. Muy bien, hermanos, entonces vimos 3 cosas. La primera, ¿cuál fue? ¿Ah? ¿El otro? ¿Ah? Y Dios promete madurarnos. Esto es muy importante que nosotros lo guardemos, ¿verdad? La Yolanda y la corazón. Y vamos a poner de pie.